La violencia de género es El abuso o la discriminación que se ejerce a alguien. Ya sea física, mental, psicológica, emocional. Por el simple hecho de su sexo. Sea hembra o varón, no importa por nada. Yo siento que hay veces que la gente como que sobrevé que los hombres, por los estereotipos, como que los hombres no lo tratan tanto emocionalmente porque son hombres, tienen que ser fuertes, o que las mujeres le dan una atención sobre física, como que no se le puede dar físicamente, pero no ven lo emocional o de adentro. Yo siento que mentalmente, la salud mental es igual de importante que la salud física. Y como que eso es algo que mucha gente no le da la importancia. No tiene que ser solamente porque tú le das un golpe a alguien. O sea, tú hablando de mal a una persona, ya tú estás hiriendo a esa persona, por ende tú estás haciendo una violencia a esa persona. Yo pienso que psicológicamente lo que puede hacer la violencia es que esa persona no se sienta como es, que no se pueda expresar, que incluso yo siento que hay mujeres que por agresión de hombres cambian hasta su preferencia sexual porque no se sienten cómodas debido a un hombre que le haya hecho daño. A mi entender, yo ni sabía que había un número que yo podía llamar si yo me sentía abusada, acosada o algo así. ¿Verdad, no? No, lamentablemente vivimos en un país donde todos los recursos que se deberían usar para este tipo de cosas se usan para otras cosas. Realmente en este país yo no sentiría la confianza de llamar a la policía, ya que yo siento que sería un tema que ellos no tomarían en serio. Y no se le da la importancia porque la gente no lo ve como algo tan grande. Pero la violencia de las mujeres, me estoy enfocando mucho en las mujeres porque es el número más grande en comparación a los hombres en este país. Es como increíble que si yo me siento acosada, amenazada, yo estoy en un bar sola con una amiga y ella se fue por un momento y yo estoy sola y el bar está lleno de hombres y que vengan a donde mí, yo me siento acosada, que yo no tenga a quién llamar, eso es algo como que increíble. Como se han visto en situaciones anteriores aquí, y realmente no sabría quién llamar, porque siento que es un tema que no se toman en serio y no sabría cómo expresarme. Que en nuestro país, donde pasan tantas cosas así, es el lugar donde uno menos se siente seguro. Entonces uno pensaría que un problema tan grande llamaría la atención. Obviamente mal, creo que nadie tiene el derecho sobre nadie de abusar a otra persona. O sea, como que yo me sentiría súper mal y creo como que desde la primera vez que yo vea como que está surgiendo lo que es la violencia, yo como que trataría de salirme de ahí y tratar de hablar con alguien o denunciar sería la palabra. Vamos a suponer, muchas veces la gente piensa que si tú bebes mucho o el nivel de alcohol que tú tengas en ese momento, o la forma que tú estés vestida, o a la hora que tú llegas a tu casa, causa que tú estás violada, porque ya porque tú sales con una falda que te llega hasta aquí, si a ti te gusta y te hace sentir bien con esa falda, ¿sí? Mucha gente piensa que a veces eso es lo que causa una violación y la verdad es que no. Lo único que causa una violación es el violador, es el único que tiene control ahí. Me causa gracia cómo los padres enseñan a sus niñas a cómo deben vestirse, a cómo deben andar en la calle, a cómo deben hablar, pero no educan a sus niños a cómo deben tratar a las mujeres. O sea, a nosotros nos dicen que no podemos salir después de las 12 o que no podemos llevar un escote porque estamos provocando a los hombres, lo cual no es debido. O sea, en realidad debe ser al revés. Deben enseñar a sus hijos a cómo a las mujeres se debe de respetar. Es verdad que sí existe en la República Dominicana un aura o una sociedad machista. Entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar esto? Yo siento que deberíamos llamar la atención de las autoridades que sí pueden hacer algo al respecto, porque por eso es que nosotros estamos como estamos. Por ejemplo, que fulanito violó a fulanita y ya se están cayendo a trompadas, como que nada es organizado, nada es civil. Las cosas, este tipo de problemas, hay que tomarlo en cuenta desde el grano, o sea, de lo más profundo. Se puede implementar como pensum en las escuelas una materia que sea designada a tratar estos temas. Y como sociedad, eso es darle atención a eso, decir a la gente de autoridad, óyeme, ya
tenemos suficientes recursos para todo tipo de cosas, ¿por qué no se le puede dar atención a algo tan importante como que las personas, ambos, hombres y mujeres, se puedan sentir seguros, que puedan llamar a alguien, que tengan algo de que agarrarse cuando se sientan mal? Que los niños y las niñas se revisen sus derechos. Hoy en día, 750 millones de niñas le están obligando a casarse antes de los 18 años. Qué lástima que hay religiones y culturas que te obligan a casarte antes de los 18 años o antes de los 18. Y tú no tienes ningún control sobre tu vida y a veces esas decisiones probablemente son permanentes, o sea, tú te vas a quedar con esa persona y te va a quedar así. Entonces, como una niña, ¿qué debe estar sintiendo? Y no tiene, o sea, no tiene voto, no puede decir nada, porque son sus padres mismos quien a veces que por la religión que creen, piensan eso. Realmente yo pienso que es súper lamentable que las estadísticas demuestren que 200 mujeres anuales mueren en República Dominicana por agresión, ya sea de su pareja actual o de su pareja anterior. O sea, si nos ponemos a pensar, si consideramos un poco el tema, 1 de cada 10 mujeres dominicanas ha sido abusada o víctima de violencia en algún momento de su vida. En este país, nadie hace nada. Te digo algo, como que yo sé que usted está diciendo lo de Laura, porque es increíble, pero para mí es increíble que en Latinoamérica todos los países han tenido una disminución en feminicidios, menos República Dominicana, que está en el número 2 después de Perú. O sea, todo el mundo ha tenido algún tipo de progreso y nuestro país no ha tenido ningún tipo de